Bueno, este es un video para compartido para quinto y sexto porque están trabajando cosas similares, solo por esta semana, ¿sí? Quinto no nos pudimos encontrar el miércoles que teníamos Zoom, no nos pudimos encontrar porque no tenía internet, mi internet anduvo mal todo el día, pero bueno, espero que hayan recibido las actividades y acá va la explicación. Les doy un texto, este texto se los mandé a todos por PDF para que lo puedan leer. ¿Por qué? La primera pregunta que les hago es ¿qué tipo de texto es? Así que no lo voy a decir, pero lo van a ver a simple vista y se van a dar cuenta rápidamente qué es. Solamente es eso, no tienen que trabajar con el texto ni responder preguntas. Solo es leerlo y me tienen que decir qué tipo de texto es. Si es policial, narrativo, si es poesía, ¿sí? Y después empezamos a hablar un poco sobre lo que es la entrevista. La entrevista seguramente ustedes ya saben lo que es. Sí, es un diálogo entre dos personas, una persona que entrevista, que hace preguntas y el entrevistado que es el que responde. Las entrevistas incluyen dos tipos de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿sí? Que también las estuvimos trabajando con las encuestas. Las preguntas cerradas son aquellas que se remiten a una respuesta sí o no y nada más, y las respuestas abiertas son aquellas que nos dan el entrevistado puede ampliar, ¿sí? Su respuesta. Leen, son primero lo que yo les digo sobre la entrevista, son todos datos importantes para que tengan en cuenta por si la entrevista la necesitan utilizar como herramienta para hacer alguna investigación o algún trabajo que se les pida. La primera actividad tiene que ver con justamente con la entrevista. Tengan cuidado acá. ¿Por qué? La primera consigna dice elegir una de las siguientes opciones para realizar. Una, eligen una. Entonces, a mí me gusta y tienen título. Hay dos cuadritos y tienen título. Uno dice la pregunta del millón y la otra entrevista imaginaria. Entonces, van a hacer el punto 1 y ustedes me tienen que poner qué eligieron. Si la pregunta del millón o la entrevista imaginaria. Para la pregunta del millón tienen que buscar una entrevista, ¿sí? De alguna personalidad del deporte, cultural o del espectáculo. Ustedes buscan esa entrevista, si es de un diario o revista la recortan, ¿sí? Si la sacan de internet también la ponen en un Word, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que hacer es imaginarse que ustedes van a ir a hacer esa entrevista, pero no pueden repetir preguntas que ya le hicieron, o sea, las preguntas que ya se vean en esa entrevista hechas. Entonces tienen que pensar 3 o 4 preguntas que podrían hacerle a esa persona del recorte que hicieron. Pero escuchen, son solo preguntas, ustedes no las tienen que responder. A esa entrevista que ustedes recortaron le agregan 3 o 4 preguntas y nada más. Preguntas. Comprensión lectora ahí. No respuestas, preguntas, dice la consigna. En entrevista imaginaria dice, haz una lista de preguntas, mínimo 4, que quieran hacerle a tu estrella musical favorita en un programa de televisión. Acá sí o sí tiene que ser una estrella musical y sí o sí mínimo 4 preguntas que quieran hacerle. Escriben esas preguntas y el punto 2 dice, escribí para cada pregunta la respuesta. Acá sí van a necesitar escribir la respuesta. La respuesta la imaginan, la inventan porque ustedes no se la van a poder hacer a la persona. Salvo que conozcan esa estrella favorita y bueno, y lo puedan responder. Pero acá sí, en este de entrevista imaginaria es pregunta y respuesta. 4 como mínimo. El punto 2 dice, si te dedicaras a hacer entrevistas, ¿qué le preguntarías a un futbolista y a un médico y a una directora de escuela primaria? Lo que se les ocurra. Acá, imaginación de ustedes. Y dice, escribir al menos 2 preguntas que le harías a cada uno de ellos. Preguntas, no estoy hablando de respuestas. Preguntas. Escribir al menos 2 preguntas que le harías a cada uno de ellos. Entonces yo pongo, el 2 pongo futbolista. Pregunta 1, pregunta 2.
¿Sí? Pregunto. ¿Sí? Les pongo al menos 2, capaz que por ahí se les ocurren hacer 4, hacen 4, mínimo 2. 2 sí o sí tienen que estar. Futbolista. Y después les pido médico. Médico. Lo mismo. Pregunta. Directora. Pregunta. Mínimo 2. Y después les hablo un poco sobre las fichas. Acá, con respecto a las fichas, es un cuadro que les va a servir para ahora y les va a servir para siempre, porque las fichas nos ayudan a nosotros a mantener un orden, pero solamente se hacen las fichas cuando no necesitamos recabar tanta información, como por ejemplo en una encuesta o en una entrevista necesitamos más información, pero si estamos haciendo una investigación y queremos ordenarlas en fichas no necesitamos tanta información para las fichas. Las fichas nos van a ayudar a clasificar toda la información que yo tengo de manera reducida. Las fichas pueden ser así, pueden ser un poquito más grandes, hay unas fichas que se venden. No les estoy pidiendo que hagan fichas, calma. Solamente les estoy mostrando los diferentes tipos de fichas que hay y lo que lleva cada una de esas fichas. Por ejemplo, hay fichas textuales que, como les explico abajo, llevan las citas textuales, siempre entre comillas. Deben ser párrafos que representen una sola idea, o sea, párrafos cortitos. Y eso así se va escribiendo en una ficha y después agarro otra ficha, escribo otro textual, otra ficha y otra textual. Esto es todo, chicos, a modo de ejemplo. No es que ustedes se tienen que ya poner a hacer las fichas. ¿Estamos de acuerdo? Esto es solo información para ustedes. ¿Es importante que lo lean? Sí. ¿Lo deben leer? Sí. Me olvidé una hoja. Para el caso de quinto, sí, acá voy a hacer la diferencia, porque al quinto le estoy pidiendo que elaboren un tipo de ficha, que elijan una ficha de todas las que yo les nombro acá, quinto grado, tienen que elegir una de estas fichas y hacer una. ¿Sí? Pueden agarrar un libro y hacer una ficha bibliográfica que tiene que tener todas estas cositas que les dice acá, el autor, el nombre del autor, el título de la publicación, el número de edición, el lugar donde se publicó, la editorial, el año de publicación. Tal vez haya algunos datos que no estén, ¿sí? Pero la mayoría está. Ustedes hacen una fichita así y ya está. Eso es todo lo que tiene que hacer quinto. Para el caso de sexto, les estoy pidiendo que hagan una ficha biográfica. Lo charlamos en Zoom. Una ficha biográfica tiene que tener el nombre de ustedes, la fecha de nacimiento de ustedes, el lugar de nacimiento y el resto lo tienen que inventar. ¿Sí? El título que tienen, ¿se acuerdan que hablamos de esto de inventar, no sé, la investigación que hicieron, lo más importante de su obra, de los trabajos que hicieron, si son escritores, si son... sí, por lo general íbamos a utilizar eso de que eran escritores, y eso es lo que tiene que hacer sexto. Acá está discriminado, cuidado con esto. Quinto tiene que sí o sí elegir de acá una de estas fichas e inventar o hacer una. Si tienen un libro, yo les recomiendo esta porque es la más fácil. Si tienen un libro, cualquiera agarran un libro y lo hacen. Lo pueden hacer con el libro que están trabajando en literatura tranquilamente. El resto es como un poco más complicado, que lo pueden hacer acá. Para este necesitan trabajar con alguna revista o diario. Pueden hacerlo, son libres de elegir. ¿Sí? Tengan en cuenta que todo lo que está acá con viñetas, con esos puntitos, es lo que tiene que tener su ficha. Quinto grado. Sexto grado tiene que hacer una ficha biográfica, ¿sí? Con sus datos y el resto lo tienen que inventar. Chicos de quinto y sexto, les deseo un muy feliz y espectacular Día del Estudiante. Cada uno de ustedes
eh, son estudiantes maravillosos, los conozco, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos mucho tiempo, con algunos menos tiempo, pero los conozco y sé que son chicos excelentes, demostraron responsabilidad en este tiempo y no es para menos. Yo siempre he valorado cada una de las cosas que ustedes hacen y el hecho de estar participando de este taller significa mucho para mí, significa que trato siempre de poder ayudarlos para otras áreas y para los chicos de sexto darles la mayor cantidad de herramientas para que puedan tener un buen secundario. Y nada, les deseo que disfruten la semana, ¿sí? Así que cualquier duda, consulta, me escriban, pero no la semana que viene, la siguiente, ¿sí? La fecha de entrega, si viene a ser lunes 28, recuerden que si no llegan porque tuvieron dudas y yo no les respondí, tienen 1 o 2 días más para hacerlo, así que tranquilos, pero háganlo porque les va a ayudar a poder comprender estas herramientas que las pueden utilizar para hacer cualquier tipo de investigación. ¡Feliz día!